No sé si ustedes lo sabían, pero México se está convirtiendo lentamente en el basurero de Estados Unidos, oficialmente. Pero ¿cómo ha llegado México a esta situación? ¿Qué papel juega la corrupción en este escenario y cuál es el impacto real de estos vertederos a cielo abierto en el medio ambiente y en la vida de las personas? ¿Y por qué permitimos convertirnos en el basurero oficial de Estados Unidos en un problema que hace tiempo sabíamos que iba a reventar? México enfrenta el riesgo de recibir miles de toneladas de plásticos contaminados y sucios, principalmente de los Estados Unidos, ante la decisión del gobierno chino de cerrar sus fronteras a este tipo de desechos, afirmó Marisa Jaicot, directora de Fronteras Comunes y de la campaña Quemar Basura Mata. El riesgo se presenta porque la industria global del reciclaje plástico busca nuevos mercados y porque México no ha firmado la enmienda del Convenio de Basilea para el control del movimiento transfronterizo de residuos que busca limpiar el comercio internacional de estos desechos y reducir los daños a la salud ambiental. Jaicot señaló que los países de la OCDE no han incorporado esta enmienda por el bloqueo de los Estados Unidos para seguir exportando sus plásticos contaminados a países en vías de desarrollo, donde las capacidades técnicas de reciclaje no son las adecuadas, afectando la salud de las personas y el ambiente. Fronteras Comunes y Greenpeace México urgieron a la ratificación de la enmienda del Convenio de Basilea. Asimismo, demandaron que se prohíba en México la incineración de estos residuos, ya que hacerlo contraviene las buenas prácticas para el manejo de los desechos plásticos. El Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los residuos plásticos tiene como meta proteger la salud humana y el ambiente de los efectos adversos de los desechos peligrosos, tomando en cuenta las vulnerabilidades de los países en desarrollo. Pues hoy vamos a sumergirnos en este tema, vamos a analizar el corazón de este problema, vamos a exponer cómo la corrupción de algunos gobiernos nos condujo hasta aquí, quién autorizó firmar estos convenios para convertir a México en el basurero de Estados Unidos oficialmente, un papel que ya ni China quiere jugar. Vamos a analizar cuáles son los problemas reales de salud y las consecuencias y los impactos que esto tiene para México, para nuestra economía y para el futuro de nuestros niños. Pero antes vamos a dar nuestros ya tradicionales saludos, como siempre, Alba. Oye, por cierto, me estaba yo acordando ahorita que estaba yo viendo este tema, porque nos la pasamos todo el día a la vieja escuela analizando, tomando notas. Muchas notas. Muchos datos. Y me estaba yo acordando de ese capítulo de Los Simpson cuando Homero se hizo alcalde, ¿te acuerdas? No. Cuando Homero no se hizo alcalde, se postuló para ser el encargado de limpieza. Ah, sí, cuando no quiso pagar la basura y le dejaron de recoger la basura. Y convirtió a Springfield en el basurero de todos Estados Unidos hasta que la basura se desbordó. Triste historia que hoy estamos viendo en México. Triste quienes lo autorizaron, pero más triste es el problema con el que estamos lidiando, Alba. Así es. Y no parece tener fin. Y hay muchas instituciones y muchas organizaciones que están advirtiendo que esto no va a mejorar, al contrario, se va a poner mejor. Y mientras esto se siga permitiendo, nos va a seguir entrando basura de otros países y nos van a seguir contaminando. Sí, es cierto, nos vamos a contaminar todos, pero primero nos están contaminando nuestros mantos acuíferos, nuestra tierra, y nos están enfermando. Y ya después, obviamente, pues les va a llegar la contaminación a los demás, pero primero nos van a matar a nosotros. No, Alba, y tú nos vas a decir también, porque me estabas comentando antes de iniciar el podcast, hasta Tesla salió a relucir. Claro. ¿Y por qué la bondad inmerecida de haberse puesto en México? Todo eso va a traer consecuencias graves de cosas que no nos dicen. Sí. Alba. Es uno de los principales... Tesla es una de las principales empresas que manda basura tóxica a México. Entonces... Tiene que pagar. ¿No la va a mandar? Exacto, tiene que pagar la exportación de basura tóxica de California y de Estados Unidos a México. De la peor que hay. De la peor, de la que no se puede reciclar. De la que ni China quiso. Ahora sí me voy a parecer a Fox. Perdón. Sí. De la que ni China quiso, De la que ni China quiso. Entonces la está mandando. Pero pues ahora ¿qué creen? Como ya tiene convenio para instalarse en Nuevo León, pues ya no necesita pagar por cada tonelada de su basura podrida. Pues, toda la basura es podrida, ¿no? Pero de su basura que es
Altamente tóxica. Ultra tóxica. Entonces ya no necesita pagar porque ya está dentro de México. No es que no fuera a entrar si no hubiera... No, nada más que por lo menos que ahora pagaba. se va a ahorrar un billetón. Sí, se va a ahorrar. Y de hecho, o sea, salimos perdiendo. Aparte de que nos están convirtiendo en el basurero del país que más basura produce en el mundo, están mandando la basura a México mucho más barata de lo que la mandaban a China. Terrible. O sea, la basura es la misma, vaya para donde vaya. Pero ¿por qué nosotros vamos a recibir basura más barata que en otros lados? Digo, no deberíamos de recibir No, de entrada. No, de entrada no se debería de recibir porque no es por presumir, pero México no es uno de los países más sucios del mundo. No es un país que produzca tanta basura. Ni siquiera está en el ranking de los primeros. Pero sin embargo, recibimos mucha basura y eso también aumenta la cantidad de basura per cápita que hay en México. Pero México no es un país que produzca por persona muchísima basura. Estados Unidos es el país que más produce basura a nivel mundial y solo tiene el 4% de la población del mundo. Pero no será el que más basura tenga. No va a ser el que más basura tenga. Y adivinen quién es el segundo. Tan. No somos ni 40 millones de canadienses y somos el segundo país en el mundo que produce más basura. O sea, Estados Unidos es el primero. Canadá no es ni siquiera la mitad de la población de Estados Unidos, es una quinta parte y es el segundo país que más basura produce. Sí. Es terrible. Es terrible. Y toda esa basura, la basura de Canadá pasa a Estados Unidos. Porque ahí la porque exportan. según Canadá no manda Sí. basura a México, dice. Entonces, la mandan a Estados Unidos y de Estados Unidos, adivinen para dónde va. Pues para México. Pues sí, claro. Entonces, la basura de Canadá y de Estados Unidos, que son los dos países que más producen basura en el mundo, terminan en México, que es un país que no produce tanta basura como estos dos. Y termina recogiendo todo lo que nadie más quiere. Toda la basura que recibe no es que sea fácil para reciclar. Sobre todo porque no toda se puede reciclar. Estados Unidos es uno de los países que más basura produce y uno de los que menos recicla. Pero sin embargo estamos en ese problema. De hecho, aquí tengo los datos. En México recibió 167,548 toneladas de desechos de Estados Unidos en el año 2021. Es muchísimo. Sí, es una cifra impactante. Con eso se podría llenar completamente el Estadio Azteca. O sea, así con copeteadito, como si fuera una cubetita. La llenas de esa basura y así copeteadita, ahí está, el Estadio Azteca. Lo llenas o llenas 1.5 veces la pirámide del Sol. Imagínate. Pero así, desde la base hasta arriba en altura, 1.5 de basura. Eso es lo que recibió en el 2021. No, Alba, y ojalá fuera cartoncito y PET. Sí. ¿Qué es lo que nos venden, no? No, pero es que es cartón, es PET, es dinero. No, amigos, no es lo que tiran en la USA de los videos del Solovino que me encantan. No, ahí no se van a encontrar ni televisiones, No, ni iPads, ni nada cool, nada bonito. Rescatable. Pero antes de comenzar, Alba, vamos a los ya tradicionales saludos. Claro, vamos a empezar en el canal de The Mexican Family. El primero que saludó fue nuestro amigo Juan Valencia, a nuestra amiga R. Clara 6479, a Mr. Palomino, bienvenido amigo, Oscar Olvera, Sus PS, Max Martínez, Tito Moreno, José Larix, PBL y Manuelito López. Y también nuestro amigo José Antonio Meléndez Rodríguez. En el canal de Victoria Alba en vivo, la primeritita que comentó fue nuestra amiga Yoltexcaltl Martínez. También Gustavo Rojas, Paul Pérez, Cintia M. Paul, que nos ve desde el hermosísimo puerto de Veracruz, nuestra amiga Cintia M., que siempre está con nosotros, BR y Alejandro Ognal. Y en mi canal, la primeritita fue mi amiga y administradora Sandra Núñez, Simón Rodríguez, Elisa Flores, hasta mi bello México, Ana Grande, hasta Los Ángeles, California, Richard Blanco y nuestra amiga también Cintia M, que estaba por aquí, y Vicky Moscaiza. Y también queremos saludar muy especialmente a nuestro amigo Javier, que tuvimos claro. el enorme gusto de conocerlo hoy. Estábamos en el supermercado que le dicen aquí de los chinos, pero que es un supermercado pero que en realidad asiático. Es como coreano. Ajá, encuentro mucho producto asiático y también latino. Estábamos comprando y estábamos en la línea de cajas y nos vio y nos saludó.
Él viene llegando aquí a Sí, Canadá, de Ecuador, y nos saludó, nos dio muchísimo gusto conocerlo. Yo los veía desde Ecuador. Desde Ecuador, Y entonces... dice, yo pensé que llegando a Berry un día me los iba a encontrar, pero Berry Sí. es enorme, ¿no? Berry es enorme, pero tuvimos la grandiosa fortuna de coincidir en el Centra, así se llama. Si ustedes están en la zona de Berry y quieren encontrar productos latinos, vayan al Centra. Ahí van a encontrar muy buenos productos latinos. Si no quieren aventarse el viaje hasta Toronto, en el Centra van a encontrar productos latinos. Y ahí fue donde lo encontramos y tuvimos la oportunidad de conocerlo. Así que, amigo Javier, muchas gracias por saludarnos. Qué enorme gusto fue conocerte. Así es. Un saludo también a su esposa, a sus Sí. hijas. Y bueno, Alba, pues ahora sí comenzamos porque este es un tema terrible. De verdad es que es impactante. Yo ya tenía una noción de que mucha de la basura de Estados Unidos podía terminar en México, pero no de que México fuera ya prácticamente oficialmente el basurero de Estados Unidos. El 90% de la basura que sale de Estados Unidos termina en México. Solo el 10% se distribuye en el resto del mundo. Eso nos convierte por mucho oficialmente en el basurero del país que produce más basura del mundo, pero lo peor es que es basura que ningún otro país ya quiso, y ahora vamos a comentar cómo se originó precisamente este problema, Alba. Sí, pues nos convierte en el basurero de los cochinos del mundo, que son Canadá y Estados Unidos, que son los dos que más producen basura a nivel mundial. Pues sí. Entonces, no somos el país que más produce basura, pero sí somos el país que más recibe basura. Y Pues eso, sí. eso es lo terrible, porque tan solo en ese mismo año del 2021, que recibieron 167,548 toneladas, aumentó ese año un 121% las exportaciones de desechos plásticos sucios y contaminados de Estados Unidos a México. Y pues aquí llegan todo eso supuestamente a plantas recicladoras que están en México, principalmente en Baja California. Hay una en Mexicali que se llama Direct Path Recycling. Esas plantas que están de reciclaje en Baja California son financiadas por estadounidenses, que obviamente Claro. sacan, para no tenerla en Estados Unidos, pues vamos a llevárnoslas para México, al fin que está bien cerquita. Entonces ahí las ponemos, nos sale más barato, contaminamos por allá y no nuestra tierrita, ¿verdad? Y no las llevamos. Ahí ellos están recibiendo esa planta, la de Direct Path Recycling en Mexicali, trata al año 18 millones de kilogramos de PET, de este plástico, de las botellas. 18 millones de kilogramos. Pero gasta en agua o consume 197 millones de litros de agua al año. Y eso es muy preocupante, sobre todo como estamos en México con la escasez de agua, pero aún más porque Mexicali se abastece de la cuenca del río Colorado. Y el río Colorado tiene una severa crisis hídrica que, lejos de servir para la población de Mexicali y la zona, pues está siendo utilizada por esta planta recicladora que es de estadounidenses, que la pusieron en Mexicali para supuestamente reciclar la basura de Estados Unidos, que mucha de esa basura no se puede regresar, no se puede reutilizar, no se puede reciclar, porque no fue debidamente separada. Viene sucia, viene contaminada y son plásticos que no se pueden reciclar. Entonces, mucha de esa basura no sirve. Es eso, basura, desechos tóxicos y desechos contaminantes que se quedan en esa zona. Y pues obviamente, ¿quiénes son los que están pagando las consecuencias? Los pobladores de la zona. Sí, es un problema enorme porque, Alba, estamos hablando de la peor clase de basura que en un momento vamos a ver. Pero fíjate que precisamente titulamos a este podcast El colonialismo de la basura, y no es una exageración, ¿eh? No vayan a creer que es una cosa que tiene que ver con frases que exaltan al imperialismo y al... No. Esto es algo real. De hecho, tiene su trasfondo porque, miren, ustedes saben que esta frase del colonialismo tradicional pues se refiere a la práctica histórica en la que pues las potencias, sobre todo hablamos de las europeas, establecían o mantenían un dominio, ¿no? sobre nuestros territorios, ya sea políticos, ya sea culturales, ya sea económicos, de este tipo de índole. Bueno, esta frase de colonialismo de la basura no lo puse yo, no lo puso Alba.
lo comenzaron a utilizar distintas organizaciones en el mundo para definir a lo que hoy está pasando en lugares como en México, precisamente, refiriéndose a países desarrollados que en lugar de ocupar territorios exportan sus desechos, especialmente residuos peligrosos, desechos tóxicos. Aquí les dicen hazardous materials, ¿verdad? Lo que no quieren, lo que es dañino, lo que no puedes reciclar, ni guardar, ni destruir. No. O sea... De hecho, cuando trabajábamos en Amazon y también en Conda, hay personas que toman entrenamientos especializados para tratar este tipo de materiales. Si se te derrama algo que ellos consideran hazardous material, o sea, material peligroso, tú no lo puedes limpiar ni nadie de tu zona. Evacúan y llegan personas con trajes especiales y lo hacen. Y allá los están mandando así porque como... te puede dar desde... Quien te manda una reja de tomates podrida. Sí, porque ese tipo de contacto con las personas... Con este tipo de materiales te expone a muchas enfermedades, desde enfermedades renales, de la visión, por supuesto, muchos tipos de cáncer. Es una enfermedad, es una exposición a materiales graves. Entonces, ¿qué hacen con todos esos desechos? Los países desarrollados, pues los terminan enviando a países en vías de desarrollo. Por eso se llama colonialismo de la basura, porque sigue el mismo patrón del colonialismo tradicional. Fíjense, estamos hablando de explotación de vulnerabilidades. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, pues obviamente que países desarrollados aprovechan las regulaciones que muy escasas o los altos niveles de corrupción de otros países en vía de desarrollo, en donde todo se vale, para enviar este tipo de productos o desechos peligrosos que no pueden almacenar en sus propios países. Este es el primer paso, ¿no? Pero no es el único. De ahí sigue los impactos ambientales y en la salud de los que vamos a hablar en un momento y las desigualdades económicas y políticas, ¿no? Es un ciclo que perpetúa la explotación a nuestros países y que va a terminar, mira, Alba. En esas enormes montañas. De hecho, esas montañas no es inteligencia artificial, son imágenes reales de Indonesia. En el momento en el que Indonesia... aceptaba precisamente, venga, recibir todo lo que quieran. Obviamente cobraban por eso, ¿verdad? Y todas esas plantas que ven ahí a un lado, esos pequeños edificios azules, se supone que procesaban esas montañas de basura. No tienen la capacidad. No. Porque la corrupción... ¿Ustedes creen que esa planta puede tener la capacidad de procesar todas esas montañas de Everest de basura? No. Pero lo que pasa, amigos, es que lo recibían bajo esquemas de corrupción, en donde por cada tonelada que declaraban al gobierno, en realidad recibían 10 o 20. ¿Y adivinen qué? Tenemos pruebas y números de que es precisamente lo que hoy está pasando en México, cuando ahora estos países dijeron, ya estamos llenos, ya no podemos aceptar más de sus desechos, búsquense otro. Y lamentablemente hubo un presidente, que ya le vamos a decir más adelante quién fue, que levantó la mano y dijo, oye, aquí está México. Aquí estamos bien grandes, tenemos mucho espacio. Aquí cabe todo. Y no nos contaminamos. O sea, aquí hay mucho desierto. En Baja California hay mucho donde meterle. Porque la Direct Pack no es la única compañía de Estados Unidos que está en California, de recicladoras. Sí. De estadounidenses que se pasaron a invertir supuestamente en México para poner recicladoras. No es la única. No. Y encima lo presumieron, Alba. Sí, como los grandes logros como del si gobierno. Fuera un logro del gobierno federal. Hasta salió ahí a tomarse la foto. Ahorita les vamos a poner el video bien chulo. Pero de hecho, miren, no es nada más el problema. Encima de que tuvo el descaro este presidente, les voy a poner el video, de aceptar esto en el momento en el que China dijo ya no más, y en el que Asia... países asiáticos dijeron, aquí ya no cabe más su basura, estamos llenos. ¿Saben cuánto tiempo les va a tomar limpiar ese daño que le hicieron a sus países? Y ahora ese problema, pues hubo un presidente que dijo, pues aquí estoy yo, venga, ¿cuánto me das? Y yo lo acepto. Claro. Las grandes empresas globales como Coca-Cola están viendo en México un país o un destino confiable a sus inversiones y que esas... Qué triste, ¿no, Alba? Qué vergonzoso, qué triste. Y todavía tener el descaro de pararse allá a presentarlo, enfrente de la ¿no? basura. Como enfrente, pues atrás es que de la basura. Pues apenas hacían match, claro, ¿no? Match perfecto, basura con basura. Pero, ay, mira, ya está el Erubiel.
Y ahí estaba el Erubiel Ávila ahí sentadito. Pero si pusieron a lo mejor, a lo más fino del PRI ahí. No. Lo más terrible es que hay niños. Y le dicen, ¿por qué hay niños? Porque desafortunadamente son familias de muy escasos recursos que tienen niños que no tienen dónde dejar a sus niños y las mamás se los llevan y se exponen a esto. Y ese es el problema, de que no hay un manejo adecuado de esos residuos que llegan a México, a estos disque vertederos de reciclaje. Y hay familias que ahí tienen pues su entrada de dinero, su trabajo, como la señora se lleva a sus niños, la niña se pinchó con una aguja. Imagínate el riesgo potencial que no es eso. Pues claro. No solo para la niña que estaba ahí, para la señora, porque por supuesto no tienen guantes, no tienen zapatos especiales, no tienen nada, porque eso es muy costoso y ellos no pueden permitirse invertir en eso para protegerse. No, Alba, y la cuestión es, bueno, este era un vertedero en el centro del país, pero de los que vamos a hablar ahorita pasa lo mismo, pero se supone que en basura donde supuestamente era PET o cartón vienen desde pañales hasta agujas, hasta desechos de hospitales, o sea, la peor basura. Sí, de la peor. De hecho, como les decía, la Red Pat no es la única planta recicladora que hay en Mexicali. Hay otra planta en Tecate, Baja California. La otra estaba en Mexicali, esta está en Tecate, Baja California. Esta se llama Recicladora Temarri de México. Es la que maneja miles de toneladas de residuos tóxicos de California, que incluyen líquidos inflamables de Tesla, bendita Tesla, y residuos de pintura de Sherwin-Williams. Son líquidos completamente tóxicos y inflamables los que mandan ahí. Y pueden decir, bueno, a lo mejor los reciclan bien, los tratan bien y no hay problema para la población. Pues no, desafortunadamente no es así. En el año 2022 se reportaron incidentes en una comunidad cerca de la planta recicladora, donde la población empezó a experimentar dolores de cabeza y los niños empezaron a vomitar, producto de los gases tóxicos que salieron de la recicladora por estos líquidos que vienen de Tesla y de Sherwin-Williams, que no vienen de plantas que están en México, que son de plantas que vinieron de Estados Unidos. Entonces, que las tratan ahí, pero están envenenando a la población. Me imagino, Alba, que o bien de la pintura de Tesla o de las baterías de Tesla, claro, o de las dos cosas juntas. Y pueden decirme, no, pero es que en Estados Unidos se regula la basura. Sí, claro, en Estados por eso Unidos, la mandan a México. En Estados Unidos se regula la basura, pero las mismas autoridades de California reconocieron que ellos no tienen la capacidad ni están revisando y regulando la basura que sale, porque es la que sale, no les interesa, no es la basura que se queda con ellos. Entonces, como se va para afuera, pues el que la recibe que vea qué es lo que lleva. Y en este caso ellos no tienen idea de lo que sale, del tipo de basura que sale ni a dónde se va, porque no es su problema. Va de salida. El que la recibe es el que tiene que ver. Y pues no lo están viendo, por supuesto que no. No, Alba, y déjate tú que no los ven, o sea, porque decía por aquí un amigo, se supone que esto va en cajas especiales. Uh-huh. Sí. Puede ser que así salga de Estados Unidos en contenedores. El problema es que al llegar a México abren todo. Imagínate en esos vertederos donde lamentablemente, amigos, los vamos a demostrar con pruebas en un momento, pero donde hay corrupción, en muchos estados llegan esta basura por cada tonelada que recibe, que por cada 10 toneladas que reciben, reportan al gobierno solo una. Y están saturando los vertederos de basura. Y encima, esas 10 toneladas que reciben ni siquiera son negocios porque es basura de la peor calidad. No se puede procesar, no se puede reciclar. Y terminan en vertederos a cielo abierto o en nuestros océanos, en donde llegan niños, como el caso de la señora que vimos, a intentar recolectar la basura y terminan abriendo estas cajas o exponiendo el material. También hay animales. Este tipo de materiales no estaban diseñados para que se contuvieran a cielo abierto. No. Y hay un mal manejo producto de la corrupción porque ellos cobran su dinero por recibir la basura de Estados Unidos que es tóxica. Supuestamente le van a simplemente contratar un terreno a las afueras de una ciudad, botar ahí todo, luego echarle tierra encima. Y al final todos esos líquidos que terminan yéndose a nuestros mantos freáticos, como vamos a ver más tarde, hay casos concretos ya de pobladores que se han enfermado o hasta muerto, o vayan ustedes a saber si muchas de sus enfermedades no han sido producto de estos materiales tóxicos al beber el agua o al bañarse con ella o al lavar la ropa.
Claro, no, y pueden decir, no, es que también hay leyes en México para proteger todo esto, que está la Profepa y la Semarnat. La realidad es que ellos no tienen datos actualizados ni concretos. Son datos muy amplios, que no tienen fechas, no tienen la capacidad para regular esto. Son simbólicos, porque necesitaría estar uno de esos ya ahí en la empresa 24/7, viendo qué entra y qué sale. Y ahora vamos a ver cómo los datos simplemente no cuadran. Los números que reporta Estados Unidos de lo que cruza México con lo que en México las empresas reportan que recibieron, se pierde en el camino algo. ¿Por qué? Por la corrupción. Porque no reportan todo lo que reciben, y ni siquiera lo que reciben. Vayan ustedes a saber si lo que dicen que es cartón realmente todo era. Hay casos muy concretos que vamos a ver. Y no nada más, Alba, termina ahí el asunto. No nada más es el de esta planta que tú nos estabas diciendo. Mira, yo aquí tengo algunos otros datos que investigamos acerca de otros casos, no nada más Tesla, no nada más Sherwin-Williams, en donde hubo otro tipo de materiales tóxicos como baterías de plomo y ácido usadas. Precisamente de autos eléctricos y de todo tipo de productos que contengan baterías usadas, que ustedes saben que son altamente tóxicos. Lotes completos, contenedores completos que cruzaron a México. Y precisamente en el 2013 se elevó una queja en un informe de la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte, en donde se expusieron estos problemas. No nada más en el 2013, en el 2008 y también, amigos, en el 2012. Es decir, este fue un problema recurrente que estuvo sucediendo y que involucró un riesgo de exposición al plomo no nada más para los trabajadores de la planta de reciclaje, que no se supone que recibieran eso, sino para todos los pobladores del lugar, porque, repito, todo esto termina en los mantos freáticos y eso termina en el agua con el que nos bañamos, con el que se lava nuestra ropa, incluso, muy probablemente. Hasta las que dice que purifican. Hasta las que purifican. Las plantas tratadoras de agua, ¿no? Que nos venden la famosa agua de garrafón, ¿no? Con microplásticos, por cierto, y PFAS. Y encima, en una de esas, hasta restos de plomo, ¿no? Después también se reportaron disparidades en los requisitos de los reportes de contaminantes. ¿Por qué? Porque se supone que en teoría los requisitos de reporte de contaminantes que existe entre Estados Unidos, Canadá y México son los mismos por el Tratado de Libre Comercio. En teoría. Pero en la práctica las leyes son más laxas y la regulación y la vigilancia en México, en el lado mexicano, son más ligeras y no hay la capacidad para estar vigilando a todas las empresas recicladoras que reciben todos estos materiales que terminan exponiendo nuestra salud. Y ya ni hablar de la legislación ambiental, que pues tenemos un gran déficit ahí, Alba, y todo esto nos convierte en la carnada perfecta para convertirnos en el basurero ideal de todo tipo de productos de nuestros vecinos. Claro. Sobre todo de vecinos tan poderosos que... Y tan cochinos. Pues sí, porque sabes que, o sea, en teoría, si tú vienes aquí, me van a decir, no, hombre, pues yo vivo en Canadá o en Estados Unidos y todo está limpio. Aquí, a diferencia de México, aquí no encuentras una sola basura en la calle. Sí, nada más que no la encuentras en la calle porque todo eso se va en contenedores a México, precisamente. Y ese es el gran problema. Tú nos traías el número de cuántos kilos de basura, que nos lo vas a decir al rato, produce un canadiense y un estadounidense en comparación con un mexicano, que nos va a decir algo en un momento, y es increíble. Es decir, nosotros no tenemos ese problema de generación de basura per cápita por mexicano, pero compramos la basura, ahora resulta, de nuestros vecinos, que en estos países, pues ustedes saben que todo se compra, pues por las prácticas, ¿no? Todo se compra congelado, todo se compra empaquetado, todo te llega a tu casa en una caja. En una bolsa de plástico. O en una bolsa de plástico. Y todo eso, todas esas cajas y plásticos de un solo uso y todo lo que se utiliza para fabricar todo tipo de productos, más todas las cosas que vienen de China, que se desechan de póntelo y tíralo, terminan en ese tipo de vertederos que antes eran Indonesia y ahora pintamos también a convertirnos en el nuevo Indonesia o China de Estados Unidos y Canadá. Sí, porque por ejemplo, Estados Unidos, como les decía, es uno de los mayores, el número uno, de hecho, en producir basura del mundo, genera 239 millones de toneladas de residuos al año y solo recicla alrededor del 35% de todos los residuos. En cambio, Alemania, que también es otro país industrializado y de los que podríamos llamar de primer mundo,
pues ellos reciclan el 68%, o sea, prácticamente lo doble de Estados Unidos y producen menos basura, pero reciclan más que en Estados Unidos. En Estados Unidos, cada estadounidense produce al año 773 kilogramos de residuos o 2.58 kilos de basura al día. Sí. O sea, hasta un bebé. Bueno, los bebés más con pues, los pañales más, pues, desechables. Pero eso, 2.58 al día. Ellos, solo Estados Unidos representa el 12% de los residuos sólidos a nivel mundial, de los residuos sólidos municipales, esta basura de las casas y Sí, todo, sí, sí. el 12%. Pero ellos solo son el 4% de la población del mundo. O sea, fíjate, el 4% produce el 12, 3 veces. O sea, y ellos... Pero Canadá estamos pero todavía Canadá peor. está peor. O sea, Estados Unidos, ahí van los números, 2.58 kilos de basura por día. Es el número 1 en el ranking del mundo. El número 2 es Canadá, con 40 millones, vamos a redondearlo, no somos los 40 millones. 40 millones de canadienses, 2.33 kilos de basura al día. Wow. Es muchísimo. Pero per cápita, Per cápita. Si fuera per cápita, o sea, ¿cómo te digo? Si hablamos precisamente por la cantidad de personas que hay, per cápita, si escalas, entonces Canadá es el número 1 del mundo. Porque si en un momento Canadá tuviera la población que tiene Estados Unidos, generaría 20 veces sí. esa basura. Pero como somos solo 40 millones, redondeando, afortunadamente, ¿verdad? Porque vean, 2.33 kilogramos de basura al día por persona. Australia es el tercero. Ellos producen 2.23 kilogramos, o sea, 100 gramos menos que Canadá. Y México, ¿cuánto produce México? Pues México no produce ni 1 kilo. México produce 0.944 gramos de basura. Mira, Alba. Ni el kilo. Dice Mili 1980. Es un comentario que vale la pena leer, justo porque es que nos estás diciendo estas cifras. Lo más fácil es echarle la culpa a otros. Victimizarse es la carta de los países que nunca van a procesar. Bueno, pues ¿a quién le echamos la culpa? Si no estás oyendo, amiga, ¿cuánto producimos de basura a los mexicanos? Es que lo más somos de los que menos basura producimos. Es echarle la culpa al otro porque recibe tus desechos. Sí. O sea, tú tienes la culpa. No tengo la culpa yo porque produzco esta cantidad de basura. Tú tienes la culpa. Aceptemos las culpas. Pero, ¿sabes? En algo sí tiene razón nuestro amigo o amiga 1980. En parte la culpa sí es nuestra por aceptar toda esa basura. Claro. Bueno, nuestra no, porque yo nunca firmé nada. No, pero del claro. presidente en turno y de todos los funcionarios que aceptaron que esto pasara y de convertirnos en el basurero de Norteamérica cuando China y Asia dijeron ya no más. Ya no más. De hecho, tenemos un video en donde la OSD dice que esto no va a mejorar, va a empeorar. Entonces, pues por eso es necesario que hagamos conciencia y que estemos muy abusados con esto, porque no podemos seguir siendo el basurero del mundo. Sí, porque vamos a terminar haciendo esas pirámides de basura. Sí. Como las de y luego, Indonesia. Todos nuestros mantos acuíferos van a estar contaminados, todas nuestras tierras van a estar contaminadas y no va a haber nadie que meta las manos por nosotros. Y el dinero que nos pagaron por esa basura, ¿de qué nos va a servir? Exacto. Sobre todo cuando ese dinero se le está pagando a las mismas empresas de estadounidenses que se pasaron a México. Sí, es cierto. Es negocio redondo, no es dinero que se quede en México. Ellos invirtieron en México para venirse a poner por el Tratado de Libre Comercio que está entre Canadá, Estados Unidos y México. Aprovecharon este tratado para invertir en México poniendo esas plantas recicladoras, que son de empresarios estadounidenses que pasan la basura de Estados Unidos a Baja California, como les decía, en Mexicali y en Tecate, que son una de las principales, y entonces ellos reciclan. Pero adivinen qué, no reciclan todo. Entonces, contaminan el suelo, contaminan el agua, contaminan el aire, enferman a la población, como lo hicieron en la zona de Mexicali. No, Alba. Gastan el agua del río Colorado, que Exacto. es una fuente hídrica que debería de ser para la población, y la basura que no puedan reciclar, adivinen qué, se las dejan a los ciudadanos de Mexicali, a los ciudadanos de Baja California. Es tu problema. Cuando la planta quiebre, el gringo se lleva su dinerito para su país y ya, se acabó. Le salió más barato irse a invertir a México. Claro, porque tú sabes cuánta agua se necesita para reciclar parte de la basura que nos mandan. 18, la Red Pat
recicla 18 millones de toneladas de PET, de estas botellas de plástico al año, pero consume 198 millones de litros. O sea, 10 veces más agua de lo que recicla. O sea, contamina más que lo que recicla. Fíjate que ya te lo he dicho, pero yo una cosa que admiro mucho de ti es que lees algo un día de una cifra así cañona y te acuerdas luego de eso. Cuando estábamos recién casados, yo buscaba si era cierto porque decía, se me está choreando. No me está choreando. Sí. A ver, repítenos la cifra, porque sí es impactante, realmente. Claro, ellos solo reciclan 18 millones de toneladas al año de PET, de estas botellas de plástico, del agua cielo, del agua embotellada. 18 millones, pero consumen 198 millones de litros del río Colorado. Que esos 198 millones de litros de agua, imagínate, ¿para qué hubieran servido? Sí, que era potable. Que ahora se usó para procesar la basura que nos llega de Estados Unidos, que hubiera servido. Oye, estamos diciendo que tenemos un problema de sequía mortal en México y la usamos para eso. Agua que pudo haber servido para beber, para el grifo, y luego estamos con los tandeos, ¿no? Por dinero que definitivamente ni siquiera se queda en México y que, miren lo que dice la OCDE, que se va a poner solo peor. La OCDE advirtió el viernes que la producción y los residuos de plástico van a aumentar con fuerza hasta 2060, pese a las medidas tomadas al respecto a nivel mundial. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, si no se actúa, la producción de plástico se va a triplicar respecto a 2019, de 460 millones a 1.231 millones de toneladas, y los residuos plásticos aumentarán en la misma proporción, de 353 a 1.104 millones de toneladas. La ONU inició a principios de marzo las negociaciones por un tratado mundial contra la contaminación plástica, pero no se espera que el texto esté culminado antes de 2024. Cientos de millones de toneladas de residuos producidos cada año, que se degradan en microplásticos, se encuentran en todos los océanos del mundo, en la banquisa, en los cuerpos de humanos y animales, incluso en el aire tomado en cumbres de las montañas. La OCDE analiza 2 escenarios. El primero, de acción regional, prevé diferentes niveles de compromiso por países, con medidas más ambiciosas para los miembros de la OCDE, más ricos. El segundo, con ambición mundial, prevé un conjunto de medidas muy rigurosas destinadas a reducir los residuos mundiales de plásticos a un nivel cercano a cero en el horizonte de 2060. Pero en los 2 escenarios, el uso de plásticos y la generación de residuos aumenta con fuerza. La OCDE estima que los 2 escenarios de reducción pueden ponerse en marcha con un costo relativamente modesto respecto al PIB. Y luego Coca-Cola, que es terrible, Albas. Tal vez Coca-Cola sea la fábrica de basura más grande del mundo, o sea, de PET. No nada más el agua que gasta para producir 1 litro de Coca-Cola, sino encima el PET, la basura. Es terrible lo que... Y la tenemos ahí, en casa. La planta más grande de América Latina está en México, explotando, saqueando nuestra agua, llenándonos de basura por montones. Y encima tenemos que recibir la de Norteamérica. Este trabajito sucio, por cierto, no siempre fue de México. Antes de que México hiciera esta chamba sucia, antes de que México se convirtiera en el basurero oficial de Estados Unidos e indirectamente también el de Canadá, porque repito, Canadá tiene supuestamente prohibido exportar basura a países en vías de desarrollo. Pero lo que hace es que le vende su basura a plantas procesadoras de basura estadounidense que a su vez lo pueden vender, porque ya siendo su propiedad, a plantas de tratamiento supuestamente de basuras en México que terminan en vertederos a cielo abierto. Esta chamba antes era de China. China y Asia antes eran el basurero oficial de Norteamérica, hasta que se replegaron de basura en esas montañas que veían ustedes hace rato que se formaron en Indonesia y en China, y dijeron, ya no más, ya no nos cabe la basura y el costo es terrible. Decidieron dejar de hacerlo. Desde el 2018 lo anunciaron y desde el 2018 ya se veía venir que México corría el riesgo, sobre todo ahí con Peñita al mando, de que esto pasara. Al final se firmaron estos convenios, se aceptó que México fuera el basurero oficial de Norteamérica. Pero ¿por qué China? Imagínense esto, o sea, ¿por qué China dejó de aceptar
la basura de Estados Unidos. Si era tan bueno, si es tan buen negocio, ¿por qué China despreciaría un negocio tan bueno? Claro. ¿Y por qué México aceptó la basura que, diría Fox, la basura que ni China quiere aceptar? Sí. ¿Por qué? Hay varias razones. Miren, la primera es porque China lo expuso. Dijo, la primera es por preocupaciones ambientales y de salud. Para que China te diga que está preocupada por el impacto ambiental, Alba. China. Imagínate, o sea, ya para que te diga qué tan grave, de qué tamaño es el problema y cómo lo fuimos a aceptar. Que hasta China le corrió. Sí, y cómo México dijo, yo le entro. Yo. Levantaba la mano el menso de Peña así, Y llega ahí con Erubiel a un lado y los pacas de basura atrás de Coca-Cola y todavía celebrándolo en un acto oficial, ¿no? Fíjate, China dijo que el problema era con sus plásticos, papel y textiles, todo eso va para atrás. Ni siquiera estábamos hablando aquí de los residuos tóxicos, estamos hablando de la supuesta basura reciclable que no es reciclable porque viene contaminada, Alba. Precisamente por la baja calidad de los residuos importados. China expuso en un reporte que estaban demasiado sucios o que no eran lo suficientemente puros para poder ser reciclados eficientemente. Entonces, cuando te digo que es basura, es que era eso, basura y no más. O sea, como los contenedores con el problema que tuvo Canadá con Filipinas. Con Filipinas. Que el presidente de Filipinas dijo que le iba a declarar la guerra a Canadá si Canadá no retiraba su basura. Unos contenedores supuestamente de basura para reciclar que llevaban literalmente pañales y era basura de hospital. Así como eso que estás viendo en la pantalla. O sea, que ahora, a veces pensamos que el PET se recicla, nomás porque es PET. No, para que el PET se recicle... Tiene que cumplir ciertas necesita condiciones. Cierto grado de pureza. Y ese grado de pureza no lo tiene en el 90%. 9 de cada 10 botes de PET que vienen de Estados Unidos y Canadá no pueden ser reciclados porque vienen contaminados, no son lo suficientemente puros. Entonces, se tienen que lavar. De hecho, para poder tirar al bote del reciclaje, si ustedes terminan... no sé, un frasco de pasta o un frasco de mayonesa y botan el frasco completamente así al bote del reciclaje, ya lo contaminaron todo y contaminaron todo el camión. Tiene que lavarse y echarse así al bote del reciclaje. O sea, hay que lavar la basura. Tomaste algún refresco, enjuaga la botella, sécala y entonces ya lo pones en el de reciclaje porque si no se contamina todo. Y de hecho esa mala práctica que tenemos de arrugar, de twistear, de doblar el PET y ponerle la tapa no se tiene que hacer. No, porque lo haces no apto para reciclarse. Sí, y todos las latas hacemos. de refresco no se deben comprimir, se tienen que dejar así porque si tú las comprimes no las haces... aptas para que las reciclen. En el camión las comprimen y todo, sí, pero tú no las tienes que comprimir. Dejen las latas de refresco sin comprimir y laven lo que pongan en el bote del reciclaje, lávenlo y métanlos limpio y seco para que se pueda reciclar. Hasta había un comercialito, no me acuerdo si de Ciel o de Alpura, de Ciel o de Bonafón, que decía que, ¿te acuerdas? Que dóblala y tírala, sí, ¿no? ¿No? Bueno, y encima de esto también China dijo que eso tenía un impacto global en su reciclaje, que nada más es estas cosas que recibían en la gestión de residuos locales aumentaba del 10 al 13% la gestión de residuos locales de China. Pero Alba, el 13% de los residuos de desechos de China es un mundo que no quieres ver en México ni de broma, créeme. O sea, estamos hablando de un gigante. Sobre todo porque China es el país más grande del mundo. Tienen 1.400 millones. Imagínate, o sea, bueno, de personas. Pues, ¿cuánto es el 10 al 13% de esa generación de residuos locales? Y ahora todo agrégale eso... la de Estados Unidos. Sí, porque ¿cuál fue el efecto de que China dijera ya no más? Porque no nada más fue China. Con China también el resto de los países asiáticos dijeron, pues no, ya tampoco. Bueno, pues eso generó un problema que no te imaginas en Estados Unidos, en donde se comenzaron a acumular cantidades exorbitantes de materiales reciclables, también de desechos tóxicos, de residuos de todo tipo. Y entonces necesitaban una salida a toda esa basura, porque literalmente se podían llenar de basura en menos de un mes en todas las calles, en todos los espacios. Y ese lugar, lamentablemente, Alba, lo encontraron en México. En México, que en 7 años ha triplicado el número de basura que recibe, pasando de 58.243 toneladas al año en el 2015
a 175.585 toneladas en el 2021, hasta octubre del 2021. Así que México se convirtió en el en el principal exportador de residuos. O sea, México le recibe a Estados Unidos el 94% del total de su basura. Imagina, el 94%. El 94%. O sea, es que, amigos, no exageramos cuando decimos que somos el basurero de Estados Unidos, cuando hablamos de una cifra así, del 94%. Tenemos realmente la capacidad. Ahora, Alba, ¿tenemos la capacidad de procesar en México esa basura? No. Y luego está otra parte, porque dice, no, pero es que México recibe dinero, porque estaba diciendo alguien en los comentarios, es que México recibe dinero por recibir esta basura. Pues sí, es cierto, es un negocio pues de sí, estadounidenses, no. Pues sí, no. Es un negocio de estadounidenses que vinieron a ponerse en México. Eso hay que dejar claro, ¿no? Entonces, las exportaciones pasaron de ser 25.4 millones de dólares en 2015 a ser 35.3 millones en 2021. Esos fueron los ingresos por basura para estas empresas, no para el país, para las empresas. Hay que recalcar esto. O sea, no fue un ingreso de dinero hacia el país que se vaya a ver reflejado en infraestructura pública, claro, porque no fue para el gobierno, fue para las empresas privadas. Esto suma un total de 200 millones de dólares durante estos 7 años. Eso fue lo que se recibió. El promedio de tonelada disminuyó. En el 2015 pagaban la tonelada de basura a $436. Para el 2021 no se paga ni la mitad. Me están cobrando por tonelada $201. Imagínate. O sea, a China le estaban pagando $436 por tonelada. Y eso no incluía los gastos de transportación. No me fregues. Era nada más para que China recibiera la basura. Le pagaban $436 por tonelada. Pero a México solo le están pagando $201 en el 2021 por recibirla. Y eso no incluye los gastos de transportación. Es únicamente para que tomen mi basura, yo te voy a dar esto. Y es menos de la mitad. Alba, si eso no es corrupción, es una estupidez extrema. Pues las dos cosas. ¿Qué funcionarios? Bueno, ya sabemos quiénes, ¿verdad? ¿Cómo nuestros políticos pudieron aceptar esto, Alba? O sea, es un atraco, es un asalto a despoblado. Lo peor de todo es que estas cifras tampoco son confiables. Mira, en el 2020 las exportaciones de desechos plásticos de Estados Unidos a México se reportaron como 10 veces mayores. Y esto, fíjate, es un dato que tengo aquí de la revista The Last Beach Clean Up en comparación con los registros de la Profepa. Por cada tonelada que la Profepa decía que México había recibido de Estados Unidos en residuos, resulta que The Last Beach Clean Up había reportado 10 en realidad. Entonces, imagínense ustedes de qué tamaño es el problema del basurero que hoy se está acumulando en nuestro país. Y esto repito, esto es un asalto a despoblado. La Profepa hizo 1,250 inspecciones a empresas, a industrias. Y de esas 1,250 inspecciones que hizo clausuras temporales de 5 y multó por más de 13 millones de pesos, que es nada, Alba, es una burla. No. O sea, eso es nada. Porque no reportaban la cantidad de residuos reales que recibían de Estados Unidos. Claro. Sobre todo cuando ves, o sea, sí, México produce también basura. Y como les decíamos, Estados Unidos recicla solo el 12%. Bueno, pues México produce al día 128,000 toneladas de basura al día. Eso es lo que se estima. 38.351 toneladas por día son de residuos aprovechables mediante el reciclaje. Es prácticamente una tercera parte. 56.427 toneladas son de residuos orgánicos, que son compostables, o sea, de comida que se puede compostar. 26.779 toneladas son de otros residuos que posiblemente no son aprovechables, o sea, basura. Hay una cobertura de recolección en México de basura con los municipios o las ciudades del 83.87%. O sea, aproximadamente 19 toneladas de residuos al día de basura no son recolectados porque no hay una cobertura de recolección de basura al 100%. Hay zonas, por ejemplo, en mi pueblo,
no pasa el camión de la basura todos los días. Pasa 2 o 3 veces por semana. Pero aún así, la cantidad de basura que se produce es mucho menor y la cantidad de basura que se puede compostar, que se puede reciclar, es muy alta comparada con la que se recicla en Canadá y en Estados Unidos. Y eso que es un país en vías de desarrollo. Y pero ¿sabes reutiliza y composta más. No, ¿y sabes qué pasa, Alba? Claro, fíjate, pero es que ahí está la explicación de la mano. O sea, composta más porque en México todo lo preparamos fresco. O sea, todo lo obtenemos. Ahora, México es un líder en optimizar la producción de basura para que sea lo menos. De hecho, 3 años antes, pues ya este año van a ser 3 años antes, de que México, 3 años después de que México, aprobara que se eliminaran los plásticos de un solo uso, Canadá apenas lo está haciendo. Sí. Y México ya lo había hecho desde hace mucho. Encima de que producimos menos porque, claro, hacemos nuestra propia comida, cocinamos nuestros propios alimentos, no los compramos empaquetados, no los compramos congelados o hechos en su mayoría. Y eso ayuda a que no se genere tanta basura. Y tampoco nos podemos dar el lujo, consumismo. Ni tenemos la cultura del consumismo, del úsalo y bótalo, ¿no? Siempre, en México, por ejemplo, hay muchos lugares para reparar casi todo. Sí. Cada vez es menos, ¿no? Bueno, pero en México veía yo el otro día en los memes y es cierto que decían, en la casa de un pobre, y no, es que es la cultura también que tenemos, en la casa de un pobre, se te rompe una playera y nace un trapo para limpiar. Le encontramos un uso. Acá ni siquiera se necesita que la ropa se rompa para que la gente la deseche. Ah, ese es de primavera del año pasado. Va para afuera. Es ropa. Al siguiente año te cubre igual. No necesitas cambiarla cada año, cada temporada. Acá sí está. Allá en México tenemos el de compras una veladora y tienes un nuevo vaso para la cocina. Compras la del mole, que los tarros del mole, tienes otro vaso. O tienes otro contenedor para poner comida en el refrigerador. Y aquí veces compran la comida, ni siquiera se la comen y tiran todo. No, y es menos común que veamos en México, por ejemplo, tiendas de segunda mano. Y no porque no tengamos la cultura de usar de segunda mano, sino porque cuando algo dejamos de usarlos porque realmente ya no sirve. Y ya sí, ya está empezando a ver de segunda mano, sobre todo estos famosos tianguis donde va la paca, que le llaman la ropa de paca. Pero no viene de México. Pero no viene de México. Es ropa de Estados Unidos o de Canadá y justamente por lo mismo, por el enorme consumismo que les digo. ¿Qué tiene la ropa de este año, de esta primavera para la siguiente? Te sirve, claro. Pero la sacan. Zapatos, lo sacan. Yo recuerdo que cuando acabábamos de llegar a Canadá, veía a una señora que tenía unas niñas y que estaba haciendo la limpieza de invierno. Y entonces toda la ropa así que tenían las niñas en los cajones, es que esta ropa es de verano. La echó así en unas bolsas de basura, los zapatos, todo, ¿recuerdas? Y lo puso en unas bolsas negras y la sacó. Sí. A la basura. Y yo me quedé, pero es ropa, le puede servir a alguien más, ¿por qué no la regalas? ¿Por qué no la llevas a donación? No, a la basura, vámonos. Y a ir a comprarles otra vez ropa. Y pasaba la siguiente, el cambio de temporada de invierno a primavera y otra vez volvió a hacer lo mismo la señora. Y fue una vecina que me dijo, no, es que ella hace así. Pasa de primavera a verano, bota todo y vuelve a comprar. De verano a otoño, bota todo y vuelve a comprar. Ella sí es. Y luego, Alba, se nos juzga muy duro a los mexicanos y a los latinos porque tenemos esta cultura de que cuando emigramos, y se han hecho muy populares estos videos de lo que tiran en Estados Unidos, y estos famosos, ¿cómo se llaman? Porque aquí no hay, como bazares que vas al... El de las pulgas. Sí, como las pulgas, a donde vas mercado de pulgas. Sí, el mercado de hay pulgas. Hay uno supuestamente aquí en Toronto, estaba no viendo. Están buenos, ¿no? Pues quiero ir a verlo. Bueno, habrá que ir a ver. Pero se nos juzga muy duro porque casi son puros hispanos. Sí. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos esa cultura de tirar todo. Esa cultura de generar esos miles de toneladas de basura. Simplemente porque no tiene nada de malo. Nada más no te gustó, te chocó, viste otro y ya no cabe en tu casa y lo botas. El problema, amigos, es que todo esto produce enfermedades. Esto nos enferma. Y ese es el verdadero problema. Aparte del impacto ambiental que esto va a tener en México, que nos convirtamos en eso que acabamos de ver en pantalla muy pronto, que no estamos lejos de esa realidad si seguimos como vamos. Aparte de que muchos de esos terminan vertederos a cielo abierto y en nuestros océanos,
eso tiene un impacto directo en nuestra salud. Hay diversos estudios, por ejemplo, aquí tengo uno en San Luis Potosí, en donde se identificaron distintas enfermedades relacionadas con la contaminación de residuos, incluyendo depósitos no controlados o estos vertederos a cielo abierto que terminaron contaminando los mantos freáticos en áreas agrícolas y en sectores industriales, ¿no? Que de los sectores industriales se contaminaron los ríos, los mantos freáticos, que se iban a los campos agrícolas, que terminan esas frutas en nuestras mesas y en las llaves del agua que supuestamente debería de ser potable. Y esto sin contar, por ejemplo, que fíjate, este dato es impactante. Más del 90% de los residuos peligrosos generados anualmente en México se manejan de manera inadecuada. Claro. Porque no tenemos, Alba, un entrenamiento ni una cultura. Aquí, por ejemplo, yo no me acuerdo, francamente, a menos que los que trabajen en alguna maquila en la frontera, pero realmente a nosotros no se nos da ese entrenamiento de tratamiento de residuos peligrosos. No tenemos tanto esa cultura. Y mucho menos en los vertederos, Alba, como esos que terminan a cielo abierto, donde finalmente van niños y van familias que se ganan la vida pepenando. Entonces, obviamente que no tienen ni botas de seguridad, ni ropa de seguridad, ni guantes, ni cascos y mucho menos un entrenamiento de cómo manejar estos residuos que son más del 90%, repito, que al no manejarse bien terminan obviamente en nuestros ríos, en cañadas, en desiertos, en el océano, y eso contamina nuestra salud y termina generando todo tipo de enfermedades, desde enfermedades renales, obviamente de este tipo de enfermedades hepáticas, hasta cáncer.